Ayúdame, Madre, a encontrar la voluntad de Dios y a decirle: hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad. Hágase en mí, hágase en mí. Hemos iniciado el capítulo de los misterios de Jesús. Entonces vamos a continuar con los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús, del número 522 al 534. No olvidemos algo que es muy importante, y es el saber que cada uno de los misterios de Jesús tienen que reproducirse en la vida del cristiano, en su esencia, en lo que ellos significaron para Jesús, sobre todo en su vida íntima. Entramos entonces en los misterios de la infancia de Jesús. Sabemos nosotros que esa venida del Hijo de Dios a la tierra, no hay necesidad de decirlo mucho, era un acontecimiento tan grande. Pues imagínense un Dios que tomara carne humana, que se abajara tanto. La grandeza e inmensidad de ese misterio exigía una preparación de siglos, y así fue la preparación de la venida del Hijo de Dios, una preparación de siglos, desde Abraham, ¿no? Todos los ritos del Antiguo Testamento, todos los símbolos, todos los acontecimientos, todos los personajes prefiguran al Mesías. Era un Dios preparando a su pueblo para ese acontecimiento. Anuncia la venida por los profetas y despierta en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida. El precursor, San Juan Bautista. Vamos a leer el número 762 del Catecismo. Nos habla de esa preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios, que comienza con la vocación de Abraham. Sabemos que Abraham era un pagano, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. Esa es, dijéramos, la preparación remota, la de Abraham. Ya luego viene una preparación inmediata, cuando elige a Israel como su pueblo, sabiendo que Israel prefiguraba a esa iglesia, donde se iban a reunir todos sus hijos de cualquier lugar que fueran. Pero también anuncian una cosa muy importante, que ese Israel, ese pueblo elegido, pese a toda la predilección que Dios tenía con él, le iba a ser infiel. Y es cuando lo compara, lo prefigura como esa prostituta con la que hace casar a Oseas. Y fíjense que todo eso es prefigura del Nuevo Testamento, porque a veces leemos el Antiguo Testamento como una cosa que pasó, y entonces hablamos de los israelitas, pero nunca nos vemos reflejados en eso. Y todo el Antiguo Testamento es prefigura del Nuevo, y el Nuevo prefigura del reino. Veníamos hablando de San Juan Bautista como el precursor, ese precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Por eso es llamado profeta del Altísimo. Y es sabido de todos que Juan Bautista sobrepasa todos los profetas. San Juan Bautista es el más grande de los nacidos de mujer, dice Jesús. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, ven la diferencia que hace Jesús entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es más grande que él, que Juan Bautista. Juan Bautista inaugura
inaugura el Evangelio desde el seno de su madre, porque desde el seno de su madre él conoce al Salvador. La luz que los otros rechazaron, San Juan Bautista la acoge, la reconoce, la venera como es, como una luz divina. Por eso dice: yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, porque está reconociendo en Jesús al Hijo de Dios. Saluda esa venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo. ¿Se acuerdan cuando él está con Juan y Santiago y dice: ese es el Cordero de Dios, y le señala a Jesús, que quita el pecado del mundo? Está en Juan 1:29, no traje mi Biblia. Sabemos que Juan Bautista es llamado por el mismo Jesús, ese Elías que iba a venir, ¿no? Porque se anunció que Elías volvería. ¿Alguna tiene una Biblia aquí? Qué buenas alumnas, igual que la maestra, hoy no trajo la Biblia. Da testimonio de ese Jesús mediante su predicación, su bautismo de conversión y su martirio. Por eso es importante. ¿Por qué Juan Bautista? Que Dios quiso que fuera Juan Bautista. Por eso ni fue Moisés, ni fue Abraham. Ellos sí prepararon el camino, pero el inmediato, dijéramos, el que le abrió la puerta así de una a Jesús fue Juan Bautista. ¿Y por qué él? Porque Dios quiso que fuera él. Es lo mismo que ahora. ¿Y por qué Luisa? Pues porque Dios quiso que fuera Luisa. Ni Margarita, ni Elena, ni Carmen, sino Luisa. ¿Y qué podemos nosotros reprochar, contradecir, protestar si Dios es Dios y Él hace lo que quiere? Escoge a quien quiere. Esa es la humildad con que nosotros debemos recibir las verdades de Dios. Dios escoge al que quiere. Pudo haber sido José, pero no, él para José tenía una misión y para Juan Bautista tenía otra. Así como en el reino, para cada uno tendrá una misión diferente y le dará un puesto diferente. ¿Cuál? El que Dios quiera, porque Él es nuestro dueño. Él es el que dispone de nosotros y determina en cada uno de nosotros la misión que Él quiera. Ese es el servicio que le debemos, el que Él nos determine, no el que nosotros queramos. De ahí, de esta verdad nos ayuda mucho a defendernos de la envidia. Puede surgir. Nada de lo que es humano nos es extraño a nuestro corazón. Cuando veamos que a tal persona Dios sí, tal cosa, y a nosotros no. En manos de Dios, querémonos un trapo. Ahora, ¿qué va a hacer Él con este trapo? Lo que Él quiera. Unos trapos los usará para su alcoba, otros trapos pues los usará para el inodoro. ¿Cuál es el puesto que nos va a ocupar? ¿Qué importa? Lo importante es que estemos en manos de Él y dejemos hacer lo que Él quiere en nuestra vida, porque eso es lo que le va a dar gloria, eso es lo que lo va a hacer feliz. De este pensamiento viene la docilidad, viene el no compararnos, viene el aceptar con humildad los designios de Dios en la vida de cada uno, viene el ser niños y el dejar reinar a Dios con sus modos, no con los nuestros. Esa es la verdadera humildad, porque Juan Bautista no disfrutó de lo que disfrutaron los apóstoles, no le tocó. Juan Bautista no le tocó nada de eso. ¿Por qué? Porque no era esa su misión, el papel de él era ese y lo cumplió. Y lo que le va a dar gloria a Dios en nuestra vida es eso, que hagamos aquello para lo cual Él nos creó. Que siempre en los planes de Dios es algo grande, es un plan de amor único, irrepetible, que le da gloria infinita. Que lo que le da gloria a Dios es lo que le dejemos hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Porque si nosotros nos resistimos y queremos hacer algo que a nosotros nos parece más alto, eso no le da gloria, porque es como entorpecerle su plan de amor sobre nuestra vida. Anualmente, la liturgia de Adviento, este número 524, dice algo muy importante para nuestra vida. En Adviento, la Iglesia actualiza. Actualizar es hacer presente, traer al momento actual la espera del Mesías. Pero si ya el Mesías vino, ya no nos vamos a preparar para su primera venida, como lo hicieron los judíos. El recuerdo, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. ¡Qué importante! Celebrando la natividad y el martirio del precursor, o sea de Juan Bautista, la Iglesia se une al deseo de este. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Ahí está. Ese Adviento, ya lo hemos dicho en otras clases, ese Adviento es para imaginarnos
todos los corazones que en ese tiempo estaban dispuestos cuando el Verbo se encarnó, estemos seguros que en muchos corazones empezó a arder ese deseo del Mesías porque el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos, en los dispuestos, tanto en el corazón de María como en aquellos pobres de Yahvé, así se les llamaba, a los que estaban atentos a esa voz del Espíritu y dejándose conducir por él. Así como vivieron ellos ese tiempo de Adviento, nosotros, que nuestra vida debe ser un permanente Adviento, pero más fuertemente en el tiempo en que la Iglesia lo celebra, ¿cuál debe ser el deseo de nuestro corazón? Sino la segunda venida. ¿Y cuál es la segunda venida de Jesús? Su reino. Cuando Él se establezca plenamente y totalmente en cada uno de nosotros. Ahí empieza a realizarse esa segunda venida de Jesús. Por eso, venga a nosotros tu reino, ha de ser la súplica permanente, es un adviento permanente, hasta que se vuelva una ansia, una pasión, un delirio en nosotros. El ver que en tantas almas no reina, tiene que volverse para nosotros un dolor que se vuelve al mismo tiempo plegaria para implorar ese reino de Dios. Entramos entonces a los misterios de la infancia. El primero es el de la Navidad, que es bellísimo. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. Es contemplar la Navidad en sus dos sentidos. Primero, en el sentido externo. Si Jesús se quiso primero mostrar preferencia por lo más pobre, con una razón, que nosotros entendamos su misericordia, porque allí donde más carencia hay de todo, es donde Él más puede trabajar, porque más puede mostrar su poder, su omnipotencia, su misericordia, su magnanimidad, todo. De pronto son comparaciones pero nos pueden ayudar. Yo digo muy bajas, pero nos pueden ayudar. Cojamos una persona, lo que se puede llamar un rico, ¿no? Una persona económicamente con suficiente dinero. Esa persona bien rica, ¿dónde puede desplegar mejor lo que es y lo que tiene? Con los que no tienen, ¿o no? Porque estoy seguro que cuando se mezcla con los mismos de su nivel económico, no se nota, ¿verdad? Ni se nota su poder, porque los otros están a la par. Entonces, Jesús, por eso ama lo pobre, lo sencillo, lo que no vale, lo que no cuenta, porque allí es donde Él más puede trabajar y donde Él se manifiesta y donde más se le va a reconocer. Y eso es lo que Él necesita, que lo reconozcamos como lo que es, como el Dios amoroso, providente, misericordioso. Por eso el primer trabajo que Él realiza en un corazón donde Él quiere reinar es despojo, volverlo pobre. De lo material, si hay apego a lo material. Y de los bienes, de todos aquellos bienes en los que Él encuentre seguridad, apoyo. ¿Para qué? Para dejarlo con un único apoyo, el de Él. Ahora solo vas a depender de mí. Y es bellísimo. Fíjense que en la historia de todos los santos, sobre todo los que fueron muy ricos, las que eran reinas, ¿sí? Y los reyes, tuvieron una característica: el desapego total a sus riquezas. No dispusieron sus riquezas en favor de los otros, no de ellos. Pero eso no lo hacen ellos, eso lo hace el Espíritu en ellos, porque es lo primero. O sea, de los bienes de la tierra solo somos administradores, nunca dueños. Cuando el hombre entiende esto, ya su corazón se ha liberado grandemente de los bienes materiales. Esto nos hace comprender también cómo nada le impide a Dios llegar a nuestra alma, ni nuestros pecados, ni nuestras miserias, ni nuestra incapacidad. Mejor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque cuando el alma se siente, así como se siente un pobre material, que a veces no tiene ni para el aguapanela, ¿verdad? Así en el campo de lo espiritual nos sentimos tan incapaces de lo bueno, tan impotentes, tan débiles, y es la experiencia más grande
que Dios le pueda dar a un alma, la experiencia de su nada, de su impotencia para todo bien, sabiendo que hay que hacerlo. Yo sé que tengo que perdonar, yo sé que tengo que ser generosa, sé que tengo que ser paciente, pero el yo querer hacerlo y no poder hacerlo es una experiencia de pobreza interior tremenda, pero es bellísima. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el alma se rinde y se vuelve a Dios. Yo no puedo, pero tú sí. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Puede transformar, hacer de las piedras hijos de Abraham. Y a veces uno se siente así como una piedra, incapaz de amor, incapaz de perdón, incapaz de generosidad, pero si Dios todo lo puede, entonces el alma con confianza le dice, bueno, aquí te vas a desplegar toda tu omnipotencia, toda tu sabiduría, toda tu misericordia, vas a hacer un portento, vas a hacer de mí un portento de tu amor. Y ahí es cuando los demás dirán, como era de esto y esto y esto y esto y esto. ¿A quién van a admirar ahí? A Dios. Ahí sí van a ver el gran artista que es Dios, lo que puede hacer con un alma cuando se deja transformar. Todo eso es lo que encierra el misterio de Navidad. Por eso escogió lo más pobre, lo más despreciable. ¿De quién se rodeó? De pastores. Y seguramente los pastores no eran los dueños de las ovejas, seguro eran los que las cuidaban. Pero fíjense lo contrario a los criterios del mundo. El mundo de quién quiere verse rodeado, de los más importantes, de los de mejor apellido, de los que tienen plata, de los que son palanca. ¿Sí? Ese es el criterio del mundo. ¿Cómo se opone Dios al criterio del mundo? Y contemplando el misterio de Navidad vamos aprendiendo sus lecciones. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. Y así esta frase la vamos a sentir cada uno dentro de nosotros. En mi pobreza Dios quiere manifestar la gloria del cielo. Por eso nunca nos debe desanimar vernos como somos. Vamos al volumen 4, capítulo 41, que nos habla del prodigio del nacimiento de Jesús. Luisa es llamada a recibir a Jesús después de la madre. Me sentí fuera de mí y después de haber dado un paseo me encontré dentro de una cueva y vi a la reina madre que daba a luz al niñito Jesús. ¡Qué estupendo prodigio! Me parecía que tanto la madre como el hijo estuvieran transformados en luz purísima, pero en aquella luz se descubría perfectamente la naturaleza humana de Jesús, que contenía en sí a la divinidad y le servía como de velo para cubrir la divinidad, de modo que rasgando el velo de la naturaleza humana era Dios y cubierto con el velo era hombre. Y he aquí el prodigio de los prodigios, Dios y hombre, hombre y Dios, que sin dejar al Padre y al Espíritu Santo viene a habitar con nosotros. Toma carne humana porque el verdadero amor no se desune jamás. Entonces me pareció que la madre y el hijo en aquel felicísimo instante estaban como espiritualizados, pues se les hubiera perdido la parte material, ¿no? Y sin ningún obstáculo Jesús salió del seno materno desbordándose los dos en un exceso de amor. O sea, que aquellos santísimos cuerpos transformados en luz, sin el mínimo impedimento, Jesús luz salió de dentro de la luz de la madre, quedando sanos e intactos, así el uno como la otra, volviendo enseguida al estado natural. ¿Quién puede decir la belleza del niñito que en el momento de su nacimiento transfundía aún externamente los rayos de la divinidad? ¿Quién puede decir la belleza de la madre que quedaba toda sumida en aquellos rayos divinos? San José me parecía que no estaba presente en el acto del parto, sino en otro rincón de la cueva, todo absorto en aquel profundo misterio. Y si no vio con los ojos del cuerpo, vio muy bien con los ojos del alma, porque estaba arrebatado en éxtasis sublime. ¿Cómo sería ese momento hermoso? Ya en la eternidad lo vamos a ver. Pues en el momento en que el niñito salió a la luz, yo habría querido volar
para tomarlo en mis brazos, pero los ángeles me lo impidieron, diciéndome que tocaba a la madre el honor de tomarlo primero. Y así la Virgen Santísima, aquí he puesto mi Maristel, como sacudida, volvió en sí y de las manos de un ángel recibió al Hijo en sus brazos y lo estrechó tan fuertemente en el arrebato del amor en que se encontraba que parecía querer hacerlo entrar de nuevo en sus entrañas. Lo puso a succionar a sus pechos. Mientras tanto yo estaba tan anonadada esperando ser llamada por no recibir otro regaño de los ángeles. Por lo cual la reina me dijo: ven a tomar a tu amado, gózalo también tú y desfoga con él tu amor. Y así yo me acerqué y la madre lo puso en mis brazos. Las que han leído Tierna Amada podemos ver cómo lo que Luisa vivió lo vamos a vivir allá en el cielo. Vamos a estar en ese momento, vamos a ver todo, porque todo está en presente. Todo es un acto único, todo está. Y bien se nos dice que los hijos de la divina voluntad están a tomar posesión de todo esto, ¿no? En fe, es abrazar cada uno de estos momentos, contemplarlos, adorar esa voluntad de Dios presente en María, presente en Luisa, presente en el niño, presente en San José, y entrar nosotros a tomar parte de estos misterios ya de manera real, es tomar posesión de ellos, no empezar a mirarlos como una historia, como algo que pasó, no, como algo que nos pertenece y que ya Dios quiere que empecemos a tomar posesión. En el volumen 12, en la página 244, que corresponde al 25 de diciembre de 1920, también nos habla de este misterio de Jesús en el pesebre. Hija mía, ¿has visto lo que me hacía gemir, llorar y temblar de frío? El abandono de las criaturas, pero tú me las has puesto a todas en torno mío, y yo me he sentido mirar y besar por todas, y por eso he dejado de llorar. Esto lo dice porque Luisa frecuentemente ella empezaba a girar, ¿no?, por todos estos misterios de la vida de Jesús. Ella dice que estaba junto con Jesús, dice, en ese camino caminaba con Jesús, con mi mamá reina, desaparecía Jesús unas veces, otras veces desaparecía ella. Y ella, la Virgen tomándola en sus brazos, ella era pequeñita, le ha dicho, hija mía, quiero confirmarte en todo. Y parecía que con su santa mano le signaba la frente, la boca, los ojos, todo. Y solo en la boca, dice, he visto unas palabras que decían, aniquilamiento de todo gusto. Quería leer y comprender más, ¿no? Pero la mamá me ha dicho, no es necesario que lo sepas. Ten confianza en mí, he hecho lo que se necesitaba. Después he vuelto y mi dulce Jesús era un tierno niño, gemía, lloraba y temblaba por el frío. Se arrojó en mis brazos para que yo le calentara. Y Luisa, según mi costumbre, me fundía en su querer para encontrar los pensamientos de todos junto con los míos y rodear a Jesús con las adoraciones de todas las inteligencias creadas. Es bueno leer esto porque nos va ayudando con Luisa a hacer los giros, ¿no? Las miradas de todos para hacerlas mirar a Jesús y distraerlo del llanto. Las bocas, las palabras, las voces de todas las criaturas para que todos lo rodearan y lo hicieran dejar de gemir y con su aliento lo calentaran. Entonces por eso Jesús le dice, ¿has visto lo que me hacía gemir, llorar y temblar de frío? El abandono de las criaturas, pero tú me las has puesto a todas en torno mío. Sepamos que cada que nosotros en fe, porque esto es un camino de fe, nos unimos a esa voluntad de Dios que es inmensa y eterna, y por eso podemos trasladarnos a donde queramos, y así como Luisa nos traslademos a cualquiera de sus misterios, lo que nosotros en fe hagamos con esa voluntad divina se realiza. Luisa cogió todos los pensamientos de las criaturas, los puso donde Jesús, reunió todas las miradas, las puso frente a sus ojos para secarle las lágrimas. Ella empezó a consolarlo con todos esos actos y eso se dio. De igual manera nosotros, cuando en fe, tomando posesión de esa voluntad divina, empecemos a hacer esos giros, eso que nosotros hagamos con la voluntad de Dios se realiza. Por eso es que Jesús dice que todo se haga según su fe, porque dice, pídeme lo que quieras y yo lo haré. Es eso. Y ustedes harán cosas mayores. Es eso, consolarlo a Él con el poder de su voluntad.
Yo me he sentido mirar y besar por todas y por eso he dejado de llorar. Pero debes saber que mi suerte sacramental es más dura aún que mi suerte infantil. La gruta, si bien fría, era espaciosa. Tenía aire para respirar. La hostia también es fría, pero es tan pequeña que me falta el aire. En la gruta tuve un pesebre con un poco de heno por lecho. En mi vida sacramental también me falta el heno y por lecho no tengo más que metales duros y helados. En la gruta tenía a mi querida mamá, que frecuentemente me tomaba en sus purísimas manos y me cubría con besos ardientes para calentarme. Me nutría con su leche dulcísima, pero en mi vida sacramental todo es al contrario. No tengo a una mamá y si me tocan siento el toque de manos indignas que saben a tierra y a estiércol. Oh, cómo siento peor la peste de este estiércol que la del estiércol de la gruta. En vez de cubrirme con besos, me tocan con actos irreverentes. En lugar de leche, me dan la hiel de los sacrilegios, de los descuidos y de las frialdades. En la gruta, San José no dejó que me faltara una lamparita de luz en las noches, pero en el sacramento, ¿cuántas veces quedo en la oscuridad? Oh, cómo me es más dolorosa mi suerte sacramental. Cuántas lágrimas ocultas no vistas por ninguno. Cuántos gemidos no escuchados. Si mi suerte infantil te ha movido a piedad, mucho más te debe mover a piedad mi vida sacramental. Y en el volumen 13, en el capítulo 45, nos habla lo que comentábamos en la vez pasada, ¿no? De que la humanidad de Jesús fue alimentada por su voluntad, que nos explicaba la doctora Betty, ¿no? Lo humano, mi voluntad fue todo para mí. Me concibió, me formó, me hizo crecer y me hizo nacer. Si mi madre contribuyó dándome la sangre, pudo hacerlo porque fue mi voluntad absorbida en ella que la contenía. Si no hubiera tenido mi voluntad, no habría podido contribuir a formar mi humanidad. De manera que mi voluntad directamente y la que absorbió mi madre me dieron la vida. Lo humano no tenía poder sobre mí para darme nada. Solamente el querer divino con su hálito me alimentó, me dio a luz. Ese capítulo 45 también habla sobre la gruta, entonces vale la pena que lo mediten ustedes ya en su casa. En el 526, que también es otro de los numerales bellísimos y que nos dan mucha luz para estas verdades del reino, nos habla del hacerse niños con relación a Dios. Esa es la condición para entrar en el reino, con relación a Dios. Y esa relación a Dios no es externa, porque a veces esto se ha malinterpretado. Entonces hacernos niños es jugar como niños, es saltar como niños. No, el hacerse niños, el reino de Dios está dentro de mí. La actitud de niño tiene que estar dentro de mí. Es en mi relación con Dios que brota sentirlo papá. De ahí brota mi actitud de niño. Cuando yo siento a Dios, papá. Entonces no me importa nada, sino ni siquiera si estoy sucia, si la embarré, si nadie me quiere, si metí las 4, Él es mi papá. ¿A dónde más voy a ir sino donde? ¿Quién más me puede comprender sino Él? ¿Quién más me puede ayudar sino Él? Es lo que hace un niño con su mamá, que ¿dónde más se siente seguro un niño? Con su mamá. La mamá lo es todo para él. Así tiene que ser Dios para nosotros, todo. Y Jesús nos los enseñó de muchas maneras. ¿Cuánto nos habla Jesús del Padre? Que si estamos cansados y agobiados, que vayamos a Él, que no nos inquietemos, que Él sabe lo que necesitamos, que así como un papá le da pan y no piedra, le da pescado y no culebra, ¿cuánto más nos dará cosas buenas? Tantos ejemplos bellos que nos dio de Dios Padre. Pero para eso es necesario rebajarse. Y aquí es donde tenemos que detenernos, hacerse pequeño. Ese rebajarse. Cuando nos mandan a rebajarnos es porque estamos altos. Porque el que está abajo, ¿de dónde se va a rebajar? No hay de dónde. Si tú vas a rebanar algo, es porque tiene bastante de dónde sacar. Lo que está plano, no hay que aplanarlo. Hay que aplanarlo lo que está alto. Entonces ese rebajarnos, hacernos pequeños, nacer de lo alto. Pero para yo nacer de lo alto, tengo que morir. Yo no puedo volver a nacer si no muero.
Ya ese nacer de lo alto se nos dio en el bautismo. Lo que pasa es que se nos dejó ahí y esa semillita no creció ni germinó en nosotros. Y nos puede parecer como le pareció a Nicodemos: Señor, ¿y cómo hago yo para volver al seno de mi madre? Pero sí podemos volver al seno de nuestra madre para nacer de lo alto, y ese seno es María. Ella nos dará ese nuevo bautismo que es la divina voluntad y nos los hará vivir, nos enseñará a vivirlo, ese nuevo nacimiento que nos hace verdaderos hijos de Dios. Nosotros fuimos bautizados, ok, pero si desde que nos bautizaron hasta ahora no hemos ni contemplado, ni vivido, ni gustado los frutos del bautismo, bueno, hagámoslo ya. Nunca es tarde para Dios, nunca es tarde para Dios, pero es empezar a hacerlo, ¿sí? Para ser verdaderos hijos de Dios. ¿Cuándo soy verdadero hijo de Dios? Cuando me porto con Dios como un niño con su papá, con confianza, con abandono. Es que miren, es tan sencillo, tan simple. Se nos complica porque mientras más grandes estamos, más se nos complica. Pero es tan simple. Bueno, si yo tengo un papá omnipotente, ¿de qué temo? ¿Cuál es el miedo? Si tengo un papá omnipotente, riquísimo, sabio, ¿cuál es el problema? ¿Acaso mi papá no va a desplegar todo su poder en favor mío? ¿Acaso mi papá no va a poner a disposición toda su riqueza en favor mío? ¿Acaso mi papá no va a poner a trabajar toda su sabiduría en favor mío? ¿De dónde mi angustia? De la desconfianza. ¿Por qué? Porque me siento grande. Entonces soy yo que tengo que mirar, buscar, resolver. Yo me siento grande. Cuando el hijo crece, ¿qué hace el papá? No, mi hijo, resuelve usted sus problemas, ya usted está grandecito, ¿sí? ¿De quién se ocupan los papás? De los pequeños. Por eso el deseo de él de que nos conservemos niños, porque es de la única manera que lo podemos sentir papá y tratar como papá y saborearlo como papá. El misterio de Navidad se realiza en nosotros. Esta expresión es muy bella y muy profunda. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. De lo contrario, toda celebración de Navidad es falsa, es vacía. En vez de agradar, desagrada a Dios. Toda Navidad tiene que hacernos crecer en esto, en que Cristo tome forma en nosotros. ¿Qué es tomar forma? Imagínense, que se vea, que se vaya viendo Cristo en nosotros. Nuestra forma tiene que ser la de Cristo. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. Dios se hace hombre para hacer al hombre Dios. El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Nosotros le damos parte en nuestra humanidad y Él nos da parte en su divinidad. Ahí está el intercambio. Si cada Navidad no me diviniza, no me va ayudando a crecer en esa divinización, o sea, en ese convertirme en Dios, en esa tomar forma de Jesús, nos puede gritar el Señor con todo derecho: hipócritas, sepulcros blanqueados. Están por fuera limpios, pero por dentro llenos de podredumbre, porque no estamos dejando que el misterio que celebramos se realice en nosotros. Y ya nos toca a nosotros cuidar de esas cosas, ¿sí? Para ya no vivirlas desde el mundo. Nosotros no podemos seguir viviendo las cosas desde el mundo. Ya Dios nos ha dado mucha luz. Vamos a los misterios de la infancia. Este Hacerse Niños, en el volumen 17, capítulo 26, habla de la encarnación y el nacimiento para darse a nosotros. En el acto de mi nacimiento hubo un acto de silencio y de profunda adoración y oración. Adoró y oró mi mamá y quedó arrebatada por la fuerza del prodigio que de ella salía. Adoró San José, adoraron los ángeles y toda la creación, sintió la fuerza del amor de mi potencia creadora renovada en ellos. Aquel que los había creado debía servirse de ellos para lo que necesitaba mi humanidad. Entonces habla de cómo toda la creación se sintió honrada. El sol, al tener que darle luz y calor. La tierra, cuando sintió que él estaba acostado sobre ella, ¿no? Se sintió tocada por sus miembros. Solo los hombres ingratos, a pesar de que todos sintieron en ellos fíjense, todos los hombres
sintieron una cosa insólita, una alegría, una fuerza potente, y a pesar de que a ellos los llamaba con mis lágrimas, con mis gemidos y sollozos, no se movieron, a excepción de pocos pastores. Y era para el hombre para quien yo venía a la tierra. Venía para darme a él, para salvarlo y para llevarlo conmigo a la patria celestial. Por esto yo era todo ojos para ver si venía ante mí para recibir el gran don de mi vida divina y humana. La encarnación no fue otra cosa que darme a merced de la criatura. En la encarnación me di a merced de mi querida mamá. En mi nacimiento se agregó San José, al cual hice don de mi vida. Y como mis obras son eternas y no están sujetas a terminar, esta divinidad, este verbo que descendió del cielo, no se retiró más de la tierra, para tener ocasión de darme continuamente, siempre, a todas las criaturas. Por eso el misterio de la Eucaristía es una prolongación de la Navidad, de darse Dios continuamente a nosotros, desencarnarse a través de ese pan. ¿Para qué? Para transformarnos en Él. Por eso el misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Y ese misterio de Navidad Jesús lo prolongó. En la Eucaristía Él prolongó todos sus misterios. Navidad, pasión, muerte, resurrección, encarnación, todo está ahí. Los misterios de la infancia de Jesús son 4. La circuncisión, que está en Génesis 17:10, del 10 al 14, es cuando Dios le pide a Moisés, ¿no? Que todo varón primogénito sea circuncidado, sea consagrado a él. La circuncisión era signo de consagración y de pertenencia al pueblo de Dios. La circuncisión de Jesús al 8º día de su nacimiento es señal de su inserción en la descendencia de Abraham. Quien no se circuncidaba no pertenecía al pueblo elegido. Por eso es señal, prefigura del bautismo. De su sometimiento a la ley. El que se circuncidaba quedaba sometido a la ley del pueblo judío. De su consagración al culto. El circuncidado tenía que participar en todas las fiestas y cultos que Dios le mandó a su pueblo que realizara. Por eso es signo del bautismo, que es nuestra circuncisión en Cristo. En el volumen 8, en la página 97, habla de esa infancia de Jesús para divinizar la infancia de todos. Luisa estaba meditando en ese misterio de la infancia de Jesús y decía en mi interior: niñito mío, ¿a cuántas penas quisiste sujetar? No te bastaba con venir adulto, sino que has querido venir niño, sufrir la estrechez de los pañales, sufrir el silencio, la inmovilidad de tu pequeña humanidad, de los pies, de las manos. ¿Para qué todo esto? Entonces él le contesta: hija mía, mis obras son perfectas. Quise venir desde pequeño infante para divinizar todos los sacrificios y todas las pequeñas acciones que hay en la infancia. Qué bello enseñarle esto a los niños, ¿no? Para eso Jesús quiso ser niño, para divinizar todas las pequeñas acciones y todos los sacrificios que hay en la infancia. Ni siquiera la infancia se exime de sacrificios, a fin de que los niños no lleguen a cometer pecado. Toda su infancia queda absorbida en la mía y divinizada por mí. Cuando después comienza el pecado, entonces comienza la separación entre mí y la criatura. Separación para mí dolorosa y para ella tristísima. ¿Cómo será el dolor de Jesús con el primer pecado de un niño, ¿no? Ver cómo se desprende ese hijo de él. Se va llenando de tinieblas cuando estaba envuelto en luz, en pureza. Cuánto cuidado, ¿no? Con esa vida divina que se le da a los niños. El capítulo 2 de los Colosenses, en el versículo 11 y 13, dice: en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados, por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados
y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Esto es lo que sucede en el bautismo. Antes del bautismo es un muerto a la vida divina. El bautismo nos resucita y por eso el bautizado tiene la gloria del Cristo vivo, pero que poco dura si no la sabemos cuidar. Es la gran responsabilidad de padres, padrinos, maestros con esos niños. Y a veces es que hay que cuidar todo y ahora más. Yo digo que ahora es cuando uno entiende esa frase de Jesús cuando decía, ay de las que estén encinta y criando en aquellos tiempos, ¿no? Cuando habla de los últimos tiempos, de lo fuerte que se va a poner, como quien dice, pobrecitas, cómo les va a tocar de duro. Y yo creo que esos tiempos ya estamos en ellos. Es que para un papá o una mamá conservar esta vida divina tiene que vacunarlo contra el mundo en todos los sentidos, televisión, música, amigos, por donde no les llega el pecado, para los que están criando familia ahora. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y Dios estará dispuesto a darle todas las gracias desde que los papás se dispongan a enseñarle a los hijos todo esto. Dios les dará la sabiduría, les abrirá los caminos, los protegerá, porque Él ya divinizó la vida de todos sus hijos, ya Él lo dijo, ya todo está divino. Nos toca a nosotros saber si nos aprovechamos o no, o si enseñamos a los niños a aprovecharse o no de eso. La Epifanía es el otro misterio de la infancia. ¿Qué es la Epifanía? Esa manifestación. La humanidad de Cristo era un velo, ¿no?, que cubría su divinidad. La Epifanía son esos momentos en que la divinidad de Cristo se deja ver a través de su humanidad. Eso sucede, la primera Epifanía se da cuando la adoración de los Reyes Magos. Cuando esa adoración de los Reyes Magos, Jesús, en premio, en respuesta a esa fe, porque eran unos paganos que solo con ver una estrella supieron que había nacido un rey, un nuevo rey, y se vienen de pueblos tan lejanos a buscarlo. Al postrarse ante él, Jesús se les muestra como es, como Dios. Y dice en los escritos de Luisa que tuvo que ocultar su divinidad porque si no, no se paran de ahí. Manifestaciones de la divinidad de Cristo se da cuando el bautismo de Jesús en el Jordán, en el milagro de las bodas de Caná, es otra de las epifanías. En estos magos estaban representados las religiones paganas de pueblos vecinos. De igual manera, en el reino de Dios vendrán muchos paganos, es decir, no pertenecientes a la Iglesia Católica, que se abrirán a este misterio, a este reino de la voluntad de Dios. Primero que muchos que sí están formando parte de ese pueblo de Dios, pero que por no conocerlo, por su falta de fe, no se abren a este misterio del reino y quedan fuera del reino, con dolor, pero todo esto prefigura también el reino. El Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica, tal como está contenida en el Antiguo Testamento. Igual, la Iglesia posee la verdad. Cualquiera de otra religión o ateo que no pertenezca a ninguna religión podrá recibir la luz de la verdad del reino de Dios volviéndose a la Iglesia, escuchando la verdad de la Iglesia, acogiendo la verdad de la Iglesia, porque solo la Iglesia tiene la verdad y esa Iglesia es el nuevo Israel. No puede ser fuera de la Iglesia. Por eso dice que fuera de la Iglesia no hay salvación, pero teniendo como Iglesia ese Cristo que es la verdad. La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas y adquiere la dignidad israelita, o sea, la dignidad de hijos de Dios, porque así se llamaba el pueblo de Israel. En el numeral 716 del Catecismo amplían un poco esto. Los humildes, habla del pueblo de los pobres, de los humildes y de los mansos, mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? El Evangelio de San Mateo nos habla de esa mansedumbre, que es
es una parte que casi nadie le gusta aceptar. Cuando Jesús dice que si te piden prestado, ¿sí? no pidas lo que diste prestado, que si te quitan la túnica, da también el manto, que si te dan en una mejilla, pon la otra, que si piden caminar 1 kilómetro, acompaña a los 2. ¿Cómo se resiste la naturaleza a ese evangelio? Y ese es el evangelio de la mansedumbre, devolver bien por mal, ir más allá de lo justo y de lo que se merece con el otro, ir más allá, es la suma bondad. Este evangelio de los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia, no de los hombres, sino del Mesías, todo esto es finalmente la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Es obra del Espíritu Santo el que prepara. De igual manera el Espíritu Santo en la iglesia prepara esa venida del reino de Dios. Esta es la calidad del corazón del pueblo, cual humilde, manso, totalmente entregado a los designios misteriosos de Dios, purificado e iluminado por el Espíritu que se expresa en los salmos. En estos pobres el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. Seguimos con el misterio de la presentación en el templo. Ya sabemos todo el dolor que envolvió a María, esa espada de dolor predicha a María, anuncia otra oblación perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Todo primogénito tenía también que ser presentado y ofrecido a Dios, entregado a Dios. Esto de la presentación en el templo prefigura también el bautismo, porque ¿qué es lo que pasa en el bautismo? En el parto, el hijo que nace es hijo de Dios, pero Dios se los coloca en sus manos, para que ustedes, como María, el día del bautismo, se lo devuelvan a él y le digan: reconozco que este hijo no es mío, sino tuyo. Haz con él lo que quieras. Ese es el bautismo, encierra la circuncisión y la presentación en el templo. Fue lo que hizo María. Entonces Dios, a través de Simeón, le anuncia lo que él va a hacer con ese hijo suyo. Y como también es hijo de María, pues María va a participar de ese sacrificio. De igual manera debe vivir toda mamá. Es como decirle: me uno a tu voluntad en todo lo que tu voluntad vaya a realizar con este hijo, para empezar a vivir como mamá, pero una mamá unida a la voluntad del verdadero papá de ese hijo que Dios les ha encomendado. Eso es el bautismo, devolverle a Dios el hijo y ponernos a disposición para colaborar con Dios en todo lo que Él vaya a realizar con ese hijo, los planes que tenga, que siempre son planes de amor infinito. El último misterio de la infancia de Jesús es la huida a Egipto, junto con la matanza de los inocentes. Es claramente un signo de esa lucha entre la luz y las tinieblas, de la oposición que las tinieblas manifiestan a la luz siempre, y esto se va a dar siempre. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, y así es el reino de Dios, porque el reino de Dios, viéndolo bien, debiera ser establecido primeramente en todos los bautizados, ¿o no? Que tienen todos los sacramentos, la Eucaristía, que comen a Jesús, eran los primeros que deben ser transformados en Cristo. Pero vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y siempre hay esa oposición entre la luz y las tinieblas. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Y los suyos la comparten con Él. ¿Quiénes son los suyos? Ya entendemos por qué Él dijo: el que quiera seguirme, el que quiera ser cristiano, el que quiera ser de mi partido, primero niéguese. No se pertenece, niéguese, es que si tú no te perteneces, nada de lo tuyo es para ti, es de Dios. Vuestra vida, dice, ¿cómo es que dice? Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Si vivís, para el Señor vive. Si mueres, para el Señor muere. O sea, nada es para nosotros. Ese es el niégate. Luego, toma tu cruz. ¿Qué nos está diciendo? Si hay sufrimientos, en todas las edades vamos a tener sufrimiento. Lo que hay es que tomar eso como lo tomó Jesús y vivirlo como lo vivió Jesús, porque nuestra vida es la vida de Jesús. Hay es que vivirla como Él ya la vivió, o dejar que Él la viva en nosotros como Él ya la vivió. Así que la persecución no nos tiene por qué extrañar, ni por qué desesperar,
ni por qué angustiar, sino sencillamente volvernos a Él y vivirla como Él la vivió. Los suyos la comparten con Él. Su vuelta a Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo. Y entramos ya finalmente a los misterios de la vida oculta. Estos numerales son bellísimos. ¿Por qué? Que la vida oculta, dice Jesús a Luisa, que en la vida oculta fue donde Él pudo realizar la mayor obra en favor del hombre. Es decir, es de más valor. ¿Por qué? Por oculta. Compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana, ordinaria, sencilla, sin aparente importancia. Vida de trabajo manual, no de trabajo administrativo, no de trabajo directivo, no de trabajo político, trabajo manual. Vida religiosa, judía, sometida a la ley de Dios. Vida en la comunidad. 531. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido, es condición, es clave de la vida escondida de Cristo, la obediencia a sus padres, y progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Con esa sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús, cotidiana, a José y a María, anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración. Esta es una verdad del reino. Inauguraba la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Esto nos lo confirma el volumen 11, capítulo 26, en los libros nuevos. En los viejos, en la página 49, que es el 14 de agosto de 1912. Hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debería ser de manera que todo lo que hace y que le es necesario, lo que le es necesario hacer, lo hiciera como si yo lo quisiera hacer en ella. Cuando ora, debería decir, es Jesús que quiere orar, y yo oro junto con Él. Si debe trabajar, es Jesús que quiere trabajar, es Jesús que quiere caminar, es Jesús que quiere comer, que quiere dormir, que quiere levantarse, que quiere divertirse. Y así con todo lo demás de la vida, excluyendo los errores. Solamente así puede el alma olvidarse de sí misma, ya que no solo hará todo porque yo lo quiero, sino que como lo quiero hacer yo, me necesita precisamente a mí. Y dice Luisa, un día estaba yo trabajando y estaba pensando, ¿cómo puede ser que mientras yo trabajo, es Jesús quien trabaja en mí, y es Él mismo quien quiere hacer este trabajo? Y Jesús le dice, yo mismo, son mis dedos los que están en los tuyos y trabajan. Hija mía, cuando yo estaba en la tierra, no se abajaban mis manos a trabajar la madera, a martillar los clavos, a ayudar en los trabajos de carpintería a mi padre putativo José. Y mientras hacía esto, con esas mismas manos, con esos dedos, creaba las almas, y a otras las llamaba a la otra vida. Divinizaba todas las acciones humanas, las santificaba dándole a cada una un mérito divino. En el movimiento de mis dedos pasaba revista a todos los movimientos de tus dedos y de los demás, y si veía que los hacían por mí o porque yo los quería hacer en ellos, yo continuaba mi vida de Nazaret en ellos, y me sentía de parte de ellos correspondido por los sacrificios, las humillaciones de mi vida oculta, dándoles a ellos el mérito de mi misma vida. Hija mía, los hombres no tienen en cuenta mi vida oculta de Nazaret, siendo que después de mi pasión nada podía hacerles más bien que esta, porque abajándome yo a todas estas pequeñas acciones y a esos actos que los hombres realizan en la vida cotidiana, como el comer, dormir, beber, trabajar,
trabajar, encender el fuego, barrer, etc. Actos todos estos que nadie puede despreciar. Yo hacía correr en sus almas una monedita divina y de precio incalculable. Así que si mi pasión los redimió, mi vida oculta dotaba a cada acción humana, a una, la más indiferente, de mérito divino y de precio infinito. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Para ese mismo numeral está el capítulo 137 de este mismo volumen 11, que es del 14 de diciembre de 1916. Y es muy bello, lo leen ustedes en su casa porque habla del sueño de Jesús. ¿Qué hacía Jesús cuando Él dormía? Que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer cuando dormimos, hacer lo que Jesús hacía cuando dormía. Él dice que Él, cuando dormía, le daba al Padre la correspondencia y reparaba por aquellos que no saben reposar en Dios, y no saben reposar en Dios porque no conocen a Dios como papá. Entonces este capítulo se los recomiendo mucho para que lo mediten. 137 del 14 de diciembre de 1916. También está, títulos para leer en su casa, volumen 4, el capítulo 42, que habla de el prodigio para María y José de poder llevar la vida ordinaria, no obstante el arrobamiento continuo que les causaba el niño. Imagínense, para ellos fue un prodigio llevar la vida ordinaria, como quien dice, para no estar en permanente éxtasis y tener que responder José por los trabajos del taller y María por la comida y por todo eso. Sí, es bellísimo ese capítulo, es cortico, ¿no? Capítulo 42 del volumen 4. Y el 45 de ese mismo volumen habla de la obediencia, ¿no?, que constituye la misma naturaleza de Jesús. Esta vida oculta de Nazaret permite a todos nosotros, a todos, estar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Nadie puede decir que Jesús no vivió su vida, porque Jesús lo hizo todo. Para ese numeral les recomiendo leerse los capítulos adicionales que trae el catecismo en color rojo, el 2717, 2204 y 2205. Luego ya terminamos con el último numeral, el 534, ¿no? El hallazgo de Jesús en el templo, que es el único suceso que rompe esa vida oculta, ¿no? Como que dice algo especial de esa vida escondida, que resulta que cuando el niño tenía 12 años, ellos se fueron a Jerusalén, que era costumbre de los judíos, ir a visitar el templo, y se les pierde, ¿no? ¿Qué nos enseña el catecismo de este misterio? En ese misterio se deja entrever, Jesús muestra así su consagración total a la misión que el Padre le había encomendado, ¿no? Como hijo único del Padre, lo que él vino a hacer como hijo único del Padre. Por eso le contesta a María: no sabías que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Y estaba con San José ahí. María y José no comprendieron esta palabra, pero la acogieron en la fe. Y María conservaba cuidadosamente las cosas en su corazón, que es lo que se nos recomienda cuando al leer algunas verdades no las comprendemos de una vez. Es guardarlas en el corazón sabiendo que son verdades. Así yo no las entienda, es una verdad que merece ser apreciada, estimada. Entonces yo la guardo en el corazón y en el momento en que Dios quiera me la hará entender, me dará la luz sobre esa verdad. María lo guardó a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Llegó el momento y la entendió cuando Dios se lo manifestó. Terminamos entonces, les recomiendo el 2599 que está ahí en el catecismo con rojito. Y en el libro de la Virgen, en la página 157, la Virgen María en el reino de la divina voluntad, senos 157. Cuenta la Virgen esa pérdida en el templo, ¿no? Dice que mientras toda búsqueda resultaba vana, llegaron a Jerusalén y cuenta cómo lo encontró. Y ahora unas palabras para ti, queridísima hija mía. En este misterio mi Hijo quiso darnos, tanto a mí como a ti, una enseñanza sublime. ¿Crees tú que Él ignoraba todo lo que yo estaba sufriendo? Todo lo contrario, porque mis lágrimas, la búsqueda que hacía, mi crudo e intenso dolor repercutían en su corazón. Sin embargo, durante aquellas horas tan penosas, Él sacrificaba a la divina voluntad a su propia madre, a quien Él tanto amaba,
para mostrarme cómo también yo un día iba a tener que sacrificar su vida misma a la voluntad de Dios. También María tenía que decir, yo solo debo ocuparme de las cosas de mi Padre. ¿Y cuáles eran las cosas de su Padre? El sacrificio de su Hijo. Y ella tenía que ocuparse con el Padre del sacrificio de su hijo, lo que les decía que toda madre debe disponerse en el bautismo, ¿no? Presentarle ese hijo a Dios para empezar a ocuparse con el Padre de ese hijo, según la voluntad del Padre. Eso es ocuparnos en las cosas del Padre. Yo no me olvidé de ti en esta pena indescriptible, pensando que te habría servido de ejemplo. La tenía a tu disposición para que tú pudieras tener al momento oportuno la fuerza necesaria para sacrificarlo todo a la divina voluntad. Terminamos allí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.